de esta jornada. Le damos entonces la bienvenida a este ciclo de charlas sobre síndrome de ovo coherente. El día de hoy entonces continuamos con este ciclo organizado por la Unidad de Patología y Medicina Oral del Departamento de Estomatología y la mención de Patología Oral del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Recordarles que este ciclo de charlas está compuesto por 4 charlas de expositores nacionales y una charla internacional, la cual se extenderá hasta el día 5 de mayo, manteniendo siempre este horario de los días martes al mediodía. El día de hoy me es muy grato presentar al doctor César Rivera Martínez, quien es un colega y amigo cercano, el cual es cirujano dentista de la Universidad de Talca, magíster en Ciencias Biomédicas, mención Patología Oral, también de la Universidad de Talca, y doctor en Estomatopatología de la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil. Además, el doctor Rivera es diplomado en Educación basado en competencias de la Universidad de Talca. El día de hoy, el doctor Rivera nos hablará sobre los mecanismos involucrados en el síndrome de ovo coherente. Les recordamos que para un mejor desarrollo de la presentación, mantendremos los micrófonos apagados en todo momento y les pediría que si tienen alguna pregunta, la vayan canalizando a través del chat de la aplicación o, en su defecto, al finalizar la charla, puedan levantar la mano a través del botón que tiene la aplicación para darle, en este caso, la palabra. Dejaremos además 2 enlaces en el chat, uno para el control de la asistencia, como la vez anterior, y otro en el cual se va a encontrar una encuesta en relación al diplomado de medicina oral, ¿ya? Que impartimos en nuestra unidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pedirle al doctor Rivera que comparta su presentación para iniciar ya esta conferencia. Ahí le dimos el audio al doctor Rivera. Gracias, Daniel. Voy a compartir ahora la presentación. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ok. Ahí está. Bueno, gracias a todos por asistir a este ciclo de charlas y gracias a Bernardo, que ahí lo estoy viendo por la invitación. Entonces hoy día yo les voy a hablar un poco de los mecanismos involucrados en el síndrome de ovo coherente y para iniciar yo quisiera hacerle un reconocimiento a 2 amigos de la patología y medicina oral, que son el doctor Daniel Droquedosa y el doctor Bernardo Venegas. Ellos han sido muy importantes en mi desarrollo profesional en esta área y les agradezco todo por lo que me han apoyado durante este camino que yo he recorrido en esta disciplina y bueno, y las cosas que estamos por hacer. Así que todo mi reconocimiento a estos 2 grandes de nuestra unidad por toda la energía y la visión, el entusiasmo que le ponen a nuestras actividades. Entonces, para iniciar, ¿por qué yo tengo un interés particular en el síndrome de ovo coherente? Y mi interés nace un poquito antes del retorno a Talca, cuando conversando con Daniel de qué cosas podrían ser interesantes en los que yo podría aportar volviendo a la universidad, cuáles serían los tópicos que serían de mayor interés en poder explorar. Y ustedes pueden ver aquí parte de un artículo que publicamos el año 2017, donde se muestran las principales frecuencias diagnósticas en todos los años desde que está disponible ¿cierto? De que empezó a funcionar el registro de nuestro servicio de medicina y patología oral. Y aquí pueden ver que más o menos está el ranking del top de 10 de diagnósticos. Aquí pueden ver ustedes en tonos marrón, café, el rango etario de los pacientes más afectados. Y acá en la izquierda ustedes pueden ver también
los sitios anatómicos mayormente involucrados. Como ustedes pueden ver, aquí está 1, 2, 3, 4. El síndrome de Occurrente está en un cuarto lugar. El líquen plano está en un segundo. El fibroma irritativo en un primero. Aquí hay varios diagnósticos. Miren, aquí están las aftas. Son enfermedades que son crónicas, recurrentes y diríamos de etiología desconocida. Entonces es un área rica para poder explorar en nuestra universidad. Y aquí está el síndrome de Occurrente. Entonces, ¿por qué mi interés particular en el Bucurente? Porque es uno de los diagnósticos que más frecuentemente se dan en nuestro servicio especializado. Claro, aquí hay un sesgo. El sesgo es que al ser un servicio especializado, recibe diagnósticos específicamente de patología de medicina oral. Esto no es un estudio de incidencia o prevalencia, sino que son las frecuencias de los 14 años de servicio. Entonces, el síndrome Occurrente afecta principalmente a personas sobre los 50 años. El sitio más comprometido es la lengua y otras partes de la boca que están constituidas principalmente por buca, o sea, por la mucosa oral de las mejillas. Y cuando Bernardo me invitó a esta charla, yo le dije que me la ponía difícil porque el síndrome de Occurrente, como es una enfermedad de etiología desconocida hasta el día de hoy y de una etiopatogenia poco comprendida, es bien difícil también establecer mecanismos moleculares o biológicos involucrados. Entonces, voy a tratar de hacer lo mejor que pude con la información que pude recopilar y que recopilé inicialmente por allá en octubre cuando teníamos pensada nuestra primera charla y que por las movilizaciones sociales la suspendimos y luego coronavirus y así, he tenido tiempo de poder revisar un poco más. Y una de las cosas que hoy día se pone como problema del Bucurente es su definición. Si ustedes van a una revisión de hace algunos años de la base Cochrane dice que uno de los principales problemas para este síndrome es cómo definirlo. El criterio de definición clínica es diverso y por lo tanto es difícil de analizar la evidencia en su conjunto, ya que las definiciones son diversas. Por ello, hay consensos internacionales que han comenzado a trabajar en la definición de este ardor bucal de característica idiopática, y a mí me agrada y les comparto esta definición del año 2018 que está publicada en la revista Cefalalgia, que me parece que es una definición que más o menos engloba a la mayoría de la literatura más reciente, y que dice que el síndrome de Occurrente es un dolor que cumple tres criterios básicos. El primero es un dolor oral. Es un dolor oral que se presenta por más de 2 horas al día y por más de 3 meses. Y como segunda definición, este dolor oral se presenta como un ardor percibido superficialmente en la mucosa oral. Entonces, un dolor oral de más de 2 veces al día por más de 3 meses y se presenta como un ardor percibido superficialmente. Ahora, el dolor oral generalmente es bilateral y el sitio de presentación más común son los 2/3 anteriores de la lengua. Y este ardor puede fluctuar durante el día. Entonces, esa es la característica de este dolor que los pacientes refieren también como un ardor, de acuerdo a lo publicado en la revista Cefalalgia. Lo otro que debería cumplir esta definición de Occurrente es que la mucosa la mucosa oral se encuentra morfológicamente normal. No evidenciamos clínicamente ninguna alteración. Y como tercer criterio es que este dolor no puede ser explicado mejor por otro tipo de diagnóstico. Entonces, una de las cosas especiales que tiene el Occurrente es que para diagnosticarlo hay que hacer un diagnóstico en base a descarte. Tenemos que descartar
un montón de condiciones que pueden presentar o acompañarse de un ardor bucal, como por ejemplo podría ser una candidiasis, que también podría el paciente presentar un ardor lingual. Entonces, descartado todos los diagnósticos que podrían provocar ardor, nos vamos quedando con este diagnóstico de síndrome de boca urente. ¿Y cómo se clasifica? Aquí hay una clasificación también, yo les comparto aquí abajo las referencias, una del año 2017 y otra del año 2018, de cómo se clasifica desde el año 2018 para adelante el síndrome de boca urente. Antes de estos años, y todavía hay literatura para eso, el boca urente se clasificaba como primario o secundario. Incluso hay algunos que hay un concepto suplementario en Medline, en PubMed, que habla de un tipo incluso de boca urente terciario que es acompañado exclusivamente con trastornos de la personalidad o compromiso psicológico. Pero hoy día el síndrome de boca urente se clasifica principalmente en un tipo periférico y un tipo central. El tipo periférico habría un compromiso de inervación periférica, fuera, digamos, por así decirlo, del cerebro, fuera del sistema nervioso central. Y esto estaría explicado por neuropatías subclínicas y evidenciados a veces por un daño orgánico de una menor densidad de fibras sensitivas y también neuropatías de fibras pequeñas de la mucosa oral que llevarían a un umbral del dolor más bajo. Y el colega Álvaro González de la Universidad de Talca va a tocar este tópico mucho más detenidamente, lo de la neuropatía de fibras pequeñas, y aquí habría un nexo con nuestra profesión odontológica. Y otro tipo de síndrome de boca urente que sería central y que es más difícil manejar por nosotros los cirujanos dentistas, y que la evidencia dice que se explica por un tono bajo de la dopamina cerebral y una mayor prevalencia de comorbilidad psiquiátrica, porque hay una deficiencia de dopamina en los núcleos de la base, de la dopamina esteatal. Entonces, hoy día el boca urente se clasifica como un tipo periférico y como un tipo central. Debemos entonces abordar, dejar de lado la clasificación anterior que hablaba de un primario y un secundario, porque el secundario, que se acompaña de alteraciones sistémicas, ese correspondería a un ardor bucal producto de una enfermedad sistémica. Como ese ardor bucal tiene una causa conocida, que pudiendo controlarse el ardor bucal desaparece, no correspondería al síndrome de boca urente, sino que sería un ardor bucal como manifestación de una enfermedad sistémica. Por tanto, la clasificación correcta es hablar de un síndrome de boca urente periférico y central. Y felizmente los cirujanos dentistas tenemos hoy día una herramienta en la clínica para poder acercarnos a este diagnóstico. ¿Y cuál es? Es el bloqueo anestésico troncular que podemos realizar intraoralmente en nuestros pacientes. Por ejemplo, un paciente que siente una molestia lingual, nosotros podemos anestesiar, ¿cierto?, con una aguja larga hacia la língula mandibular, la técnica también conocida como la técnica de Spix. Y si ese paciente siente un alivio en la lengua a esa sensación dolorosa y ardor referido ahí, probablemente y muy probablemente ese paciente tiene un compromiso periférico, lo que va a llevar a que sea un buen candidato a una intervención local que va, y principalmente hoy día la evidencia dice que debería usarse un clonazepam en comprimidos para que el paciente chupe ese comprimido que va de 0.5 a 2 miligramos, sin superar en el día la dosis de 2 o 3 miligramos, y chupar esa pastilla durante 3 minutos en la boca y luego escupir, podría llevarlo a ese paciente a disminuir su ardor lingual. Y yo no voy a profundizar más en eso porque nuestro invitado internacional, Luciano de Castro, él se va a referir al uso del clonazepam de forma tópica intraoralmente. ¿Ya? Pero
un paciente que es clasificado como un paciente con síndrome de boca urente periférico, él debería andar muy bien con un manejo tópico del dolor. Y el central sería más dificultoso. Entonces, en el ámbito odontológico, nosotros vamos a poder manejar o tendríamos mejores herramientas para manejar un, eh, un síndrome de boca urente de tipo periférico. Y aquí yo les muestro, este es un artículo antiguo, es del año 2005, pero es muy relevante para las bases de esta alteración sensitiva que vemos, por ejemplo, en la lengua, donde ustedes aquí ven eh, cómo es la inervación normal de un paciente saludable con la inervación de un corpúsculo gustativo en una papila. Entonces ustedes pueden ver que en verde aquí una tinción por aquí, bueno, esto es microscopía de inmunofluorescencia, y en verde se está tiñendo la proteína PGP 9.5, que es un marcador, no es tan específico, pero es un marcador que nos habla de la presencia de citoplasma de células nerviosas, o también el citoplasma, mejor dicho, el axoplasma de la prolongación axónica de las neuronas. Entonces aquí está bien marcado una marcación subepitelial. Y también en rojo la proteína MBP, que es una proteína que está marcando lo que es la vaina de mielina de estas prolongaciones axónicas intraorales, y la superposición de ambas. Esta es la inervación normal de una papila fungiforme. Pero ¿qué se ve en el boca urente? Se ve un daño orgánico. Este mismo artículo, el año 2005, muestra un daño orgánico. Arriba de nuevo el control sano. Ahora en rojo se está tiñendo con beta-tubulina, que es una proteína que muestra el citoesqueleto. La PMP22, que está mostrando los schwannocitos o las células de Schwann. La presencia de células de Schwann, ellas son las encargadas de otorgar la mielinización en las fibras periféricas, y los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central se encargan del mismo trabajo, y la superposición de ambas. Que se observa entonces que la mayoría de las fibras intraepiteliales están desprovistas de mielina, y bajo el epitelio la mayoría de las fibras están cubiertas con células de Schwann, o sea, tendrían mielinización. Las flechitas blancas están mostrando hasta dónde llegan estas fibras, y las flechitas acá están mostrando la presencia exclusiva, ¿cierto?, de las células de Schwann, pero hay superposición de tanto el citoesqueleto como las células de Schwann, y ustedes pueden ver cómo cambia el color cuando combino rojo con verde. Se fijan que ya no es tan verde y no es tan rojo, porque están coincidiendo tanto el citoesqueleto como la presencia de las células de Schwann. Pero abajo tenemos un paciente con síndrome de boca urente. Fíjense hasta dónde llega la inervación. Prácticamente no hay inervación libre en el epitelio. Y aquí, en cuanto a las células de Schwann, hay una bajísima cantidad comparando un paciente sano con un paciente sano con un paciente enfermo. Y cuando combinamos tanto el citoesqueleto con la presencia de células de Schwann, nosotros podemos ver que la inervación está prácticamente aquí al límite entre el epitelio y el tejido conectivo, y nosotros podemos concluir de esta imagen es que hay una denervación, hay una disminución de la inervación, tanto a nivel epitelial como a nivel de conectivo. Estas son las características de inervación de una mucosa oral que está comprometida. Lo que habla entonces de una presencia real de daño orgánico. Ustedes habrán escuchado tal vez en nuestra área que hay colegas que medio en broma, medio en serio dicen el síndrome de boca urente no existe. Y tienen razón y no tienen razón. No existe porque nosotros morfológicamente no evidenciamos los cambios en el paciente, pero lo que escapa más allá de nuestros ojos son estos tipos de cambios que son estructurales a nivel del epitelio y el conectivo,
que hablan de que hay un compromiso, hay un daño orgánico real en esos pacientes que los lleva a sentir este ardor desagradable y permanente en la mucosa oral, sobre todo en la mucosa oral especializada, representada por la lengua. Entonces, adentrándonos al tema propiamente tal de hoy, ¿y por qué podría pasar esto? ¿Cuáles serían los mecanismos biológicos y moleculares alterados? Esta imagen la coloco aquí para representar un poco el tipo de paciente que nosotros estamos viendo en la clínica. Generalmente son mujeres sobre 50 años y principalmente mujeres posmenopáusicas, donde el entorno del hogar está prácticamente constituida por ellas solas o su pareja, los hijos se fueron de la casa, y si ustedes preguntan por cómo se sienten, y esa pregunta en el sentido más profundo, ¿usted está bien? ¿Se siente bien? ¿Es feliz? Muchas de esas personas refieren que no son felices, y fíjense que no es solo por una cuestión de el ardor bucal constante en la boca, sino que también por la situación de la familia, están repasando lo que fue su vida y lo que están actualmente. Entonces, una forma de ir también ajustando el diagnóstico es ir haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, una mujer posmenopáusica, ese sería quizás nuestro paciente tipo con el cual nosotros podríamos tratar de explicar cuáles son los mecanismos alterados. ¿Y, y qué dice la literatura? Allí están abajo las referencias del año 2018-2019, tratando de integrar toda la información que hay disponible para el Bucurente. Dice que a estados de ansiedad o depresión, y también cambios menopáusicos drásticos producen o llevan a alteraciones en el eje hipotalámico y hipoficiario adrenal. Específicamente cambios en la función de las glándulas suprarrenales. Esa alteración de la fisiología de las glándulas suprarrenales lleva a una disminución en la secreción de esteroides neuroprotectores, que son moléculas fabricadas en gran cantidad por estructuras del sistema nervioso central y también las glándulas suprarrenales, que van efectivamente a proteger la inervación, proteger el axón, proteger a las neuronas. Esa disminución de esteroides neuroprotectores, junto también con influencias neurotóxicas, tanto externas como internas, como pueden ser el cáncer, consumo crónico de fármacos, infecciones sin controlar, llevan a una reducción en las capacidades protectoras y regenerativas de las células que recubren las estructuras, las células satelitales a las estructuras nerviosas, las células neurogliales que dan soporte y protección al sistema nervioso, y también impacta de forma importante estas alteraciones a los schwannocitos y en particular también a los oligodendrocitos. Entonces, la reducción de las capacidades protectoras regenerativas lleva a, por una parte, una afección en fibras pequeñas A delta que están dadas, por ejemplo, en la lengua por la rama de cuerda del tímpano del nervio facial, y al perderse estas fibras pequeñas A delta que dan la sensación gustativa, hay una desinhibición de una inervación alternativa que está bajo el epitelio, que es la inervación trigeminal, que se va desinhibiendo por la falta de transmisión de la cuerda del tímpano. Y las fibras que se encuentran bajo esta inervación más epitelial alrededor de las papilas son fibras trigeminales de tipo C, y que son fibras también que son ricas en los canales iónicos TRPV1. Esos canales iónicos tienen un rol importante en la nocicepción, y son canales que se estimulan altamente, por ejemplo, con temperaturas intraorales sobre 43 grados.
Eso es una afección de tipo periférica. Pero a nivel central, también la disminución de estos esteroides neuroprotectores lleva a que las neuronas dopaminérgicas de los núcleos de la base presenten una mayor capacidad de sensibilización y producción en ese entorno de dopamina. La disminución de la dopamina en ese contexto lleva a una persistencia de la sensación dolorosa. Y también yo quise agregar acá en un párrafo a la izquierda que del otro artículo que está ahí abajo de la Journal of Oral Rehabilitation, que la falta de esteroides neuroprotectores conduce a cambios del humor, a cambios de la personalidad, ya que al inhibirse también la síntesis de serotonina y se produce una alteración en la modulación GABAérgica. ¿Qué pasa? Que disminuye centralmente la serotonina, pero también aumenta las expresiones de las subunidades alfa 4, alfa 5 y delta del receptor GABA-A. Los receptores GABA son receptores pentaméricos y el cambio en la expresión de las subunidades hacia esa alfa 4, alfa 5 y delta hace que los receptores GABA, que en el fondo la célula percibe, ok, tengo un bajo nivel circulante de esteroides neuroprotectores. Lo que quiero hacer, por tanto, es cambiar la conformación de mis receptores tipo GABA para poder ser altamente sensibles a los neuroesteroides que están circulando en una baja cantidad, como puede ser la DHEA, que es un neuroesteroide protector. Pero eso trae un problema, que la disminución, el cambio de la conformación de los receptores GABA a tener estas unidades lleva a que esos receptores tengan casi una nula sensibilidad a las benzodiazepinas. Y uno de los tratamientos para el bocorente es el clonazepam. Y también hay otras benzodiazepinas que ustedes pueden encontrar en la literatura. Pero al cambiar la conformación en este bocorente central de los receptores GABA a otras subunidades, los hace más insensibles a lo que nosotros podemos tratar como benzodiazepina. Entonces, probablemente un paciente con un síndrome de bocorente central no va a responder muy bien a clonazepam, y eso es un poco lo que se ve en la literatura. La afección de fibras periféricas y de las neuronas dopaminérgicas, también la síntesis de serotonina a nivel central, nos explican el fenotipo de bocorente. Un fenotipo que puede ser paciente periférico o paciente central. Ahora la literatura también habla de que puede haber una superposición, alrededor de un 20% de los pacientes tiene también un compromiso central y un compromiso periférico, y esos son los casos más difíciles de tratar. Como yo les contaba, la producción de neuroesteroides protectores ocurre en las glándulas suprarrenales, pero también ocurre en el sistema nervioso. Las células gliales, incluso las neuronas, pueden producir neuroesteroides protectores. Y eso es lo que les estoy mostrando acá en esta figura. En esta figura, todas parten de un módulo común. Los neuroesteroides protectores parten de un módulo común que es el colesterol. Entonces aquí el colesterol es procesado a pregnalenona y ella puede ser finalmente llevada a DHEA, que es un neuroesteroide protector. Pero también el camino del colesterol puede seguir modificándose desde la progesterona a otro a otro esteroide neuroprotector, como es ALO. Entonces, todas partes de colesterol y pueden pasar o no por una hormona de tipo sexual o no, pero todas terminan, ¿cierto?, finalmente en neuroesteroides protectores. Los neuroesteroides como yo les decía, secretados clásicamente en las glándulas suprarrenales, en las gónadas y en el cerebro, pero específicamente en el sistema nervioso, las neuronas y las células gliales pueden secretar
sus propios neuroesteroides protectores. Y hay alteración en eso. Y piensa, aquí tenemos en el centro lo que podría ser un schwannocito, una célula de Schwann, o un oligodendrocito, y al centro un axón, que está cubierto por él. El schwannocito o el oligodendrocito tiene receptores en su membrana para esteroides neuroactivos, o sea, estos esteroides que son derivados del colesterol, pero también incluso tiene receptores para progesterona, para testosterona. Y estas hormonas, ellas modulan la actividad de un schwannocito o de un oligodendrocito. Y más allá, incluso de todas las, incluyendo a todas las células del sistema nervioso central, tanto neuronas como células de la glía. Pero también estas células, junto con tener receptores para esteroides neuroactivos que están en circulación, también producen esteroides neuroactivos que también les dan una capacidad de protección. Por lo tanto, tienen receptores y también la capacidad de secretar y poder ser blanco de sus propias producciones. Por lo tanto, las células, lo que les quiero mostrar con esta diapositiva, que es la 14, es que las células que dan protección, por ejemplo, a los nervios, es decir, la mielinización, tienen receptores para hormonas circulantes, para esteroides neuroactivos derivados que dan protección, y también ellas mismas pueden producir. Hasta poco tiempo yo no sabía, por ejemplo, que las células nerviosas tenían receptores de progesterona o que eran capaces de secretar progesterona. Yo no lo sabía, y eso cambia un poco las dinámicas de cómo conocemos o interpretamos las células nerviosas. Esos esteroides neuroactivos inducen la mielinización y también modulan el funcionamiento de los receptores de tipo GABA A altamente involucrados en la nocicepción. Entonces, hay un contexto endocrino que puede estar involucrado en cómo responde y cómo se modula la protección de las estructuras nerviosas. Miren ustedes en la diapositiva 15 a la izquierda y a la derecha. Aquí hay pacientes con síndrome de Bocurente que cursan con digeusia y serostomía. En el contexto de mi presentación de hoy es importante esta alteración de las sensaciones gustativas, digeusia, y parece que esto tiene una base porque hay un daño orgánico. Pero también acá yo les estoy mostrando a la derecha la concentración de este neuropéptido protector que viene del colesterol, que se llama DHEA. Si se fijan, los pacientes con síndrome de Bocurente, durante la mañana, los pacientes tienen una menor cantidad de este neuroesteroide protector salival versus los pacientes control, y en la noche ya no hay diferencias. Esto muestra cómo un neuroesteroide protector está disminuido en pacientes con Bocurente. Y yo les traigo este artículo porque lo encuentro interesante, porque muestra esa variación en la saliva. Esto no es una muestra sanguínea, es la saliva. Y este otro artículo es un artículo que evaluó los perfiles de hormonas y neuroesteroides en mujeres durante su ciclo, digamos, ciclo ovárico, y también cómo es ese perfil cuando ellas usan anticoncepción oral y también en un estado postmenopáusico. Yo aquí encerré dos filas mostrando el perfil de estas dos hormonas, porque ellas son la base para la síntesis y producción de neuroesteroides protectores. Y aquí abajo, precisamente, hay uno de esos neuroesteroides protectores, que es la DHEA. Si ustedes se fijan en las primeras filas que encerré, donde está la progesterona, pueden ver cómo son sus niveles durante la fase lútea, durante la fase folicular,
de estos cambios durante el ciclo ovárico. Y si ustedes se fijan en la columna que se refiere a anticoncepción oral, se muestra que la primera hormona está disminuida, ¿cierto? Versus un ciclo ovárico normal. Así también la progesterona también está disminuida durante un ciclo ovárico normal. Cuando nosotros miramos este perfil de anticoncepción, que podría ser que lógicamente es una mujer que está en etapa fértil, y lo comparamos con un perfil posmenopáusico, ustedes pueden ver, en el caso de la primera, está disminuida en anticoncepción oral y más disminuida aún en posmenopausia. Y fíjense ustedes en el caso de la progesterona que es una importante base, un importante módulo para la producción de estos neuroesteroides protectores. Está en un nivel igual y no hay diferencia estadísticamente significativa con un estado de posmenopausia. Y la DHEA también está disminuida si comparamos el estado de anticoncepción oral con un ciclo ovárico, y también está disminuida en un estado de posmenopausia. ¿Por qué coloco esto de prevención? Porque estamos viendo desde las diapositivas previas que hay un cierto flujo en que un estado endocrino alterado puede llevar a la disminución de neuroprotectores, lo que sería clave para las manifestaciones de Vokurente a nivel central o periférico. Aquí tenemos que cómo se comportan estas hormonas y estos neuroesteroides protectores en una etapa posmenopáusica. Pero si se fijan, los anticonceptivos orales están de alguna manera están trayendo este estado posmenopáusico a un estado temprano, a un estado en una mujer en etapa reproductiva. Probablemente este perfil mantenido en el tiempo puede llevar a un mayor riesgo o promover la manifestación más temprana o más intensa de la sintomatología del Vokurente. Y miren lo que dice este autor en la revista Cefalalgia el año 2017. Dice que inicialmente, los cambios asociados al Vokurente podrían ser reversibles. Si es que detectamos estas alteraciones de forma temprana, removiendo o modificando un tratamiento de anticoncepción oral, por ejemplo, podría ser efectivo en pacientes que tengan una sintomatología asociada al Vokurente. Podría haber una reversibilidad y le está dando, aquí en el año 2017, ya le están dando un probable rol a estos tratamientos de anticoncepción o tratamientos también en base a regulación de hormonas adrenales sistémicas, como en el caso del tratamiento pro, ¿cierto? O anti, digamos, problemas prostáticos. Prevención parece que podría haber. Habría que seguir la literatura, pero es una meta interesante en cuanto a los mecanismos endocrinos. Esos son los mecanismos, digamos, biológicos y los ejes que podrían estar alterados, y es lo que se está dando como marco para entender el Vokurente a partir del año 2016, donde se está tratando de explicar la etiopatogenia. Pero es una etiopatogenia que está sin comprensión. Por lo tanto, como les decía al principio, cuando Bernardo me desafió con esto de los mecanismos moleculares, es un poco difícil establecer cuáles son los mecanismos moleculares involucrados cuando la etiopatogenia de la enfermedad no está dilucidada. De hecho, la evidencia, cuando se analiza con revisiones sistemáticas, siempre la conclusión es que la evidencia es débil. Pero traté de hacer algún ejercicio y hice el mismo ejercicio que realizamos hace algún tiempo para el líquen plan oral, que fue revelar cómo podría ser su etiopatogenia
y eventuales candidatos nuevos para terapias más específicas. Entonces, este mismo ejercicio que ya ocupamos para esta publicación que, que se liberó hace un par de semanas, lo hice también para evaluar la literatura de respecto al líquen plan oral, o sea, perdón, al síndrome de Bocurente. Entonces quise construir una pregunta, pero teniendo como tópico, acá está, el síndrome de Bocurente. Y al centro, dar un direccionamiento hacia la comprensión de su etiopatogenia usando las palabras causalidad o etiología o cuál sería su biología molecular. Y para dar una mano clínica a esa respuesta, como lo hicimos en el caso del líquen plano, utilicé varios términos asociados a riesgo. Entonces aquí tienen factores de riesgo, riesgo OR, modelos proporcionales de Cox, epidemiología molecular. La idea es identificar con esta pregunta, identificar moléculas que sean importantes de un punto de vista de biología molecular, en un contexto de causalidad y etiología, y que me den una información útil para la clínica. Por eso utilizo este tercer pilar que se refiere a factores de riesgo. El resultado final para buscar en PubMed es este de acá abajo. Entonces, es la unión de Bocurente con causalidad, etiología y biología molecular y todos los términos de riesgo útiles para la clínica. Cualquier investigador podría modificar este tipo de búsqueda de acuerdo a su interés. Pero ¿por qué estoy definiendo una búsqueda en base a términos MEDGE, que es la forma habitual con que uno busca en PubMed? Porque voy a usar una herramienta que utiliza minería de texto. Es una herramienta de inteligencia artificial alemana que se llama Jenny y que todos pueden ocupar. Yo utilicé esta pregunta clínica como contexto y fui luego a identificar algunas moléculas que sean importantes para este contexto, con el fin de después de ir a evaluar evidencia de esas moléculas o entender de qué ellas están hablando, porque hay mucha literatura de Bocurente y humanamente es imposible revisarla toda. Entonces, quería tener alguna, alguna orientación para ello. Este ejercicio lo hice el año 2019, el 16 de octubre. Obtuve 38 resultados. Esa era antes de la fecha, ¿cierto?, de nuestra charla, inicialmente planificada para octubre. Luego lo volví a hacer el 10 de abril y obtuve también nuevamente 38 resultados. Este sería el set de entrenamiento para mi búsqueda. Los resultados obtenidos en PubMed aquí. ¿Qué habla toda la información contenida en esa búsqueda? El panorama de la investigación del Bocurente arma tres nodos, donde destaca un nodo rojo, el principal. Tiene al centro, y es lo que nosotros vemos a la clínica, al centro a las mujeres de mediana edad. Aquí está Bocurente, ¿cierto? Aquí hay otro nodo que aparece muy destacado, que son 80 años y más, y factores de riesgo. Esto es lo que representa toda la evidencia del Bocurente publicada hasta ahora, y es principalmente constituida por este nodo rojo. Ahí está el centro, los términos que son más importantes en esos estudios hoy en día. Y al centro, lógicamente, ¿cierto?, nuestro paciente de sexo mujer. Ahora, esta es la herramienta Jenny, que va a hacer minería de texto buscando artículos que se asocian con la pregunta que yo les acabo de mostrar. Síndrome de Bocurente, etiopatogenia, etiología, procesos moleculares y moléculas que respondan a esa condición y que estén asociadas a una respuesta a un riesgo clínico. ¿Ya? Yo les voy a mostrar un video, espero que se vea. Está sin audio, pero es para ver cómo es el flujo de utilización. Ahí está Jenny, yo me voy a búsqueda. Entonces, define tu tópico de búsqueda. Aquí voy a pegar el tópico de búsqueda que yo les conté, que establecí para Bocurente. Esta es una búsqueda de PubMed.
Aquí le digo a la herramienta, busca genes, todos que sean de seres humanos, y genes que sean genes codificantes de proteínas, y con un valor P de 0.01, y lo mismo para la razón de falsos positivos. Con eso, Jenny me clasificó 6 moléculas utilizando un set de entrenamiento hoy de 32 artículos disponibles en PubMed, y en base a eso, esa información la contrastó con toda la evidencia científica publicada desde siempre en Medline, y estableció un ranking de 6 genes codificantes de proteína. Yo ya hasta este minuto desconozco para qué sirven, cuál es su utilidad. No lo sé. Lo voy a explorar. Y para explorarlo, construí una red de interacción de genes, proteínas, y también construí en esta red, involucré algunos fármacos que podrían inhibir o no estas moléculas. Para ello, utilicé la base de datos que se llama Stitch. Aquí está el link abajo. En Stitch yo puedo ingresar nombres de genes o nombres de proteínas y pedirle que se construya una red de interacción. Esa red de interacción es enriquecida también con fármacos. Aquí ustedes pueden ver que están las 6 moléculas. Esta de aquí, esta no se conectó con nadie, aquí hay otra y aquí hay otra. Mirando esta red de interacción, yo puedo decir que hay 2 nodos. Uno constituido por 5 de las 6 proteínas que la herramienta de inteligencia artificial me dio, y una que no se conecta con nadie. Entonces hay 2 nodos. Luego, el nodo más importante es este de aquí, y tiene en su centro al receptor de serotonina 2A. Esta es la molécula donde, en el fondo, todos los caminos llevan de alguna forma a ella. Y todos estos fármacos que están aquí, que se conectan con ella, la inhiben. Entonces, esta sería entonces una red de interacción construida para mi pregunta clínica, que es, ¿cuáles moléculas involucradas en la etiopatogenia pueden darme una información clínica relevante para entender el boca urente? Esta es la red de resultado. Aquí está la molécula al parecer más importante, y es la que inhibe la mayoría de los fármacos. ¿Qué representan estas moléculas? Ellas representan procesos biológicos involucrados en aprendizaje o memoria, 5 de 6 genes con un buen factor numérico. También regulación negativa de la transmisión sináptica, 3 de 6 genes. Ahora, en base a genes y genomas, a vías de donde están involucrados estos genes, tenemos la sinapsis serotonérgica, 3 de 6 genes con un buen valor. ¿Y dónde se encontrarían estas 6 proteínas importantes para el entendimiento del boca urente? En la proyección neuronal, o sea, axones, dendritas o el telodendrón. Entonces, proyección neuronal, las 6 moléculas se encuentran allí. Esto es lo que representan biológica y molecularmente las moléculas que yo encontré asociadas al síndrome de boca urente. Y miren lo interesante, este es un libro publicado el año 2017 de biomarcadores de dolor orofacial. Y si ustedes se fijan, de las 6 moléculas que fueron fruto de una predicción de una herramienta de inteligencia artificial, 3 de ellas están dentro del libro. Está la COMT, quien activa y cataboliza neurotransmisores, incluyendo la dopamina, y su función alterada aumenta la nocicepción. El transportador de serotonina media la disponibilidad de serotonina para varios receptores, el transportador 5-HT. Y el receptor de serotonina 2A
es un receptor de serotonina que su bloqueo resulta en la desinhibición de una neurona dopaminérgica y la estimulación de la liberación de dopamina. Por lo tanto, a partir de esos biomarcadores hay un candidato para ser bloqueado, que es lo que está mostrando esta otra vía acá. Si ese receptor de serotonina 2A es bloqueado, va a haber una desinhibición de una neurona dopaminérgica y la estimulación de la liberación de dopamina, cosa necesaria para la buena modulación de los estímulos nociceptivos a nivel central. ¿Qué dice este libro? Que polimorfismos genéticos asociados a los 3 genes que en el fondo codifican para estas 3 proteínas podrían hacer susceptible a un paciente de presentar la sintomatología que es relevante en el bocurente, este ardor lingual. Los polimorfismos genéticos provocarían un mal funcionamiento en estos 3 biomarcadores. Un polimorfismo genético no es una mutación. Un polimorfismo genético es la variante natural que nosotros heredamos de nuestros padres. Recuerden que los genes, ¿cierto?, tienen alelo materno y alelo paterno. Nosotros heredamos 2 copias de cada uno, pero nosotros podemos heredar variantes naturales de estos genes. Y que a veces cuando nosotros recibimos alguna variante natural, eso puede provocar pequeños cambios en el funcionamiento de la proteína final, pero eso no constituye una mutación, constituye una variante. Hay ciertas variantes que no queremos heredar. Por ejemplo, acá, yo tengo 49 años. Aquí abajo, de nuevo, ustedes leen, y si leen, van a leer de nuevo. Tengo 49 años. Pero el gen que está arriba y el gen que está abajo son el mismo gen. Ustedes interpretan la misma información. Tengo 49 años, tengo 49 años. Pero tiene un polimorfismo. En la letra ñ hay un polimorfismo de solo un nucleótido. O sea, en una sola base. Cambia una base de este gen, la información no cambia, la lectura la sigo haciendo, tengo 49 años, pero hay una alteración. No es una mutación, pero esta pequeña alteración hace que a veces las proteínas funcionen un poquito distinto. Esas alteraciones pueden llevar a que los pacientes sean más susceptibles a la sintomatología dolorosa. No es la explicación, pero nos habla que hay una susceptibilidad genética también heredable para el síndrome de boca urente. Y aquí también les traigo un caso clínico. Es un caso clínico, sabemos que es la base de la pirámide, ¿cierto?, del conocimiento. Sin embargo, está relacionado con la información que yo les traía, que pude obtener a partir de toda la información biomédica y analizada con una herramienta de minería de texto. Entonces, aquí dice el artículo que una baja dosis de aripiprazol es un potente antagonista del receptor de serotonina 2A. El receptor de serotonina 2A es el receptor que está en el centro de esta red que construí para el síndrome de Boccurente, receptor que es un biomarcador de dolor orofacial que, si es bloqueado, va a ayudar a eventualmente al curso clínico del paciente, que su polimorfismo va a determinar una susceptibilidad adicional a presentar la sintomatología dolorosa, y lo que muestra este artículo es que este aripiprazol en polvo, 1 miligramo por día, es un potente antagonista de ese receptor. Este caso muestra una paciente que no respondió a ninguna de las terapias clásicas del Boccurente. Y cuando ella fue expuesta a aripiprazol, ella disminuyó hasta 0 su sintomatología dolorosa por 8 semanas. Cuando el fármaco fue interrumpido, ella rápidamente volvió de nuevo
a la sintomatología dolorosa. Entonces es un caso difícil, un caso de síndrome de ovo-curente refractario, que fue tratado con este fármaco, y la base de ello yo se la acabo de mostrar de forma de una predicción molecular de por qué podría tener, ¿cierto?, un rol importante este receptor de serotonina, al menos para los casos más difíciles o refractarios. El aripiprazol es un fármaco que está disponible, que está aprobado por la FDA, está disponible en Chile, pero en una concentración mucho mayor, de 30 miligramos en cada comprimido. Ese fármaco es usado para la epilepsia. Yo no estoy recomendando este fármaco para el bucurente. Lo que quiero decir es que este reporte muestra de que hay una base biológica molecular que explica la utilidad de este fármaco y eventualmente otros fármacos que no se están usando para el bucurente y que podrían ir a bloquear este receptor de serotonina 2A. Ese fármaco se usó por 8 semanas en esa paciente, y la presentación en Chile es 30 miligramos por comprimido. ¿Mm? Vale, no recuerdo el precio, la verdad. Lo recordaba, creo que 30.000 o 45.000 pesos, no, 50, cerca de 50.000 pesos vale la caja de este fármaco. Algunos puntos clave entonces para ir cerrando la presentación, es decir que el síndrome de conceptos clave en este contexto, en el contexto de lo que pude revisar de mecanismos, es que una cosa esencial y transversal a todos los pacientes es la disminución de esteroides neuroprotectores, que es un mecanismo endocrino. Hay estudios aprobados en Estados Unidos para la intervención de pacientes con otro tipo de enfermedades en el que se están usando neuroesteroides protectores sintéticos, pero no hay nada para el síndrome de ovo-curente hoy en curso. La disminución de estos esteroides neuroprotectores llevan a un daño que puede ser periférico, y pudimos ver, y hay evidencia, incluso podríamos justificar la biopsia de la mucosa oral lingual de un paciente con ovo-curente, porque hay evidencia de un daño oral periférico, y también una desregulación de tipo central que escapa al manejo habitual de cirujano dentista general o patólogo oral, pero sí se acerca mucho al trabajo que hacen los colegas que son especialistas en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Y lo otro muy importante es que habría una susceptibilidad genética de base, que no explica por qué un paciente hace síndrome de ovo-curente, pero sí explicaría una susceptibilidad aumentada en el caso de presentarse esta disminución de neuroprotección esteroidal. Entonces, eso es lo que tenía yo preparado para hoy, estimado Daniel, colaboradores, colegas, y entonces podemos conversar y ya respecto a estas cosas. Así que aquí termino y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias en primer lugar entonces al doctor Rivera por su presentación, y abrimos entonces el debate. Si es que quieren en este caso canalizar las preguntas a través del chat, que las puedo en este caso ordenar yo, o en su defecto si levantan la mano a través de la aplicación de participantes que tienen en el Zoom, para darles la palabra en este caso virtualmente. Están llegando, muchas gracias doctor Rivera. Tenemos en este momento 39, 140 personas conectadas, ¿ya? Qué bueno. Tenemos mucha gente que está dando en este caso las felicitaciones. Yo quisiera decir que ahí yo veo a Bernardo. Hola Bernardo. Me la hizo difícil porque de verdad que complica abordar de alguna forma o tratar de profundizar en una enfermedad
donde hay tanta interrogante. Entonces, me quise ir primero por lo publicado y después ya derechamente a abordarlo como un tema de investigación, como lo hice en el pasado con el líquen plano oral o también con algunas predicciones que hicimos con un grupo de Brasil en el cáncer de cabeza y cuello. Eh, Puedo ver de que hay cierto futuro para este receptor, inhibir el receptor de serotonina 2A, sobre todo para el caso de los pacientes refractarios, podría ser un camino a explorar cuando vamos fracasando con todo lo que podemos tratar de hacer en clínica, tanto a nivel central o periférico. Pero falta, falta harto, pero hay una base para iniciar un trabajo de investigación. Y si hay por aquí colegas de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, podríamos hacer algo, sobre todo en los casos más difíciles, que son pacientes que cargan después con una cuestión, con un compromiso psicológico muy importante, porque hay una frustración, porque nada va sirviendo. Ujú. ¿Mm? César, tenemos ya a lo menos 3 preguntas que he ido viendo Ya. que van apareciendo. La primera, el doctor Richard Ahumada. Primero te felicita, excelente presentación, y quería consultarte si basta con realizar un solo examen de SPIC a un solo lado para saber o asociar este caso a la presencia de síndrome ocurrente. No, no es suficiente para esto. Es una de las recomendaciones que se daba en ese artículo, de poder clasificar al paciente o no, y es una orientación clínica para ver cómo abordarlo. Cuando leí ese artículo, lo comencé a aplicar en la clínica. No hay una revisión sistemática que evalúe si eso anda bien o anda mal, pero fíjense de que los pacientes el cuales uno anestesia y logra un alivio en la lengua, ellos después sienten también un alivio con la terapia tópica con clonazepam al 0.5 miligramos, succionando estas pastillas 3 minutos dentro de la lengua. Y recuerdo también, Richard, que una vez una paciente a cual anestesié, y ella recibió anestesia, ella dijo, tengo anestesiado el labio, aquí la mucosa, la lengua, la siento distinta, cortita, todo lo que nos cuenta un paciente, pero me dijo, yo sigo sintiendo este ardor. Y dije, esto es algo más bien central. Yo no he visto muchos pacientes, ¿eh? Pero lo que mejor han dado en la clínica es aquellos pacientes que se abren a la posibilidad junto de la terapia tópica con terapia cognitivo-conductual. Ir donde un psicólogo y el psicólogo le va a ayudar a ver el mundo de forma distinta. Eso anda bastante bien. Al paciente que acepta que ir al psicólogo no es un problema y que le pueda ayudar con el bucurente. Hay gente y ustedes también me imagino que tienen muchos casos de estos, de que la gente está tan cansada con todas las cosas que ha intentado que no tiene paciencia y no quiere explorar opciones nuevas. Y también lo entiendo. César, bueno, tenemos al doctor Nicolás Pinto que está levantando la mano. Le voy a dar el audio ahora para que pueda hacer su consulta. Doctor Pinto. Reiniciar. Ahora sí. Doctora, ¿está por ahí? Sí. Por favor. Hola César, muchas gracias por tu presentación. Tuvimos la oportunidad de conocernos en una jornada que organizó la doctora Cordero acá en Viña del Mar el año pasado. Oye César, te quería hacer una consulta. Hay distintos grupos que pregonan que para tener una sensibilización central del dolor tiene que haber sí o sí un componente periférico, que haya una lesión periférica como base fundamental. Pero hay otros grupos que señalan que esto no sería tan así, sino que más bien la alteración a nivel central es la que pregona a través de distintos mecanismos fisiopatológicos y obviamente moleculares. Con respecto a eso, me gustaría consultarte si tú tienes alguna como predilección para definir
¿cuál de los dos puntos sería fundamental? Como lo señalaste en un inicio de la charla, que había un grupo que veía lesiones a nivel periférico y otros a nivel central. Considerando sí un antecedente, que lo que nuestro laboratorio en Francia hemos trabajado, a nivel de laboratorio claramente, es que principalmente la alteración debiese estar a nivel del complejo trigeminal, específicamente a nivel de núcleos trigeminales. ¿Por qué? Porque hemos podido ver que cuando tenemos distintos modelos, tanto inflamatorios, asociados a dolor inflamatorio, o dolor neuropático propiamente tal, mismos medicamentos que son utilizados a nivel de tratamientos preventivos antes de generar este modelo de dolor, o curativos, no tienen el mismo efecto, si es que el origen es neuropático o el dolor es inflamatorio. Entonces, en resumen, ¿tú crees que el componente periférico es sumamente importante para desarrollar esto, como el síndrome de Boca-Urentre en particular? ¿O crees que es una condición secundaria con respecto al establecimiento de este dolor? Gracias. Gracias Nicolás por la pregunta. Y de la evidencia que yo he podido analizar, me quedo con aquella que dice que hay un compromiso central y un compromiso periférico. Sobre todo en base, aquí yo me orientaría más por lo que se ve en la clínica del paciente, de cuando se evidencia este compromiso central, una terapia que vaya hacia la resolución de ese compromiso central, tiene una manifestación en cambio del ánimo, y luego la sensación dolorosa, y cuando se establece o se sospecha de este compromiso periférico y se trabaja sobre el compromiso periférico, hay un cambio en el alivio. Yo me imagino lógicamente que estas dos clasificaciones están relacionadas, pero en este caso le creo a ambas posiciones, a la posición de lo periférico y a la posición de lo central. ¿Y por qué todavía le creo a ambos? Porque ambas posiciones, la evidencia que muestran, en particular a mí me convence, y lo que estoy esperando finalmente para dar el cierre a un convencimiento final de Boca-Urentre es cuando ya esta evidencia de tipo primaria vaya siendo analizada desde el punto de vista secundario y tengamos alguna recomendación clínica importante o alguna revisión, por ejemplo, la base de datos Cochrane actualizada, que nos diga, mira, esta es la terapia que sí anda bien en la gente. Por ahora le creo a ambas posiciones. Tienen evidencia a favor ambas posiciones, y lo que ha llevado a que hoy día el Boca-Urentre sea clasificado como eso, como un Boca-Urentre con compromiso central, un Boca-Urentre con un compromiso periférico. Ahora, las estructuras periféricas, lógico que al final, de forma aferente o eferente, llegan a una estructura central, y al revés, las centrales finalmente llegan a la periferia. Entonces, es una clasificación que yo veo que también tiene una utilidad más bien clínica, de esto de las manifestaciones, pero quizás la línea, como para echarle la culpa a una cosa u otra, está difícil. Yo les creo a ambos, me mantengo así por ahora, y pese a cualquiera de los dos, yo creo que la raíz del problema está en la disminución de la producción de estos neuroesteroides, que van a dañar estructuras centrales o periféricas. Las neuronas dopaminérgicas son altamente sensibles a la variación en pocas cantidades de los neuroesteroides circulantes. Se afectan rápidamente. Entonces, quizás la cosa va por una cuestión endocrina como primer lugar, que luego tiene este componente central y periférico. Pero me mantengo abierto, César, más preguntas que han ido apareciendo en el chat. Dice el doctor Alejandro Aparicio, ¿es posible utilizar anestesia tópica para elaborar el componente periférico en un síndrome de Boca-Urentre? Yo creo que es una buena opción de incorporar en la clínica, ayuda bastante, y también sabes lo que pasa, que ayuda,
Bueno, una cuestión de la sintomatología, el alivio es inmediato si el componente principal es periférico, y lo otro ayuda en la compliance que tiene y el compromiso que va a tener el paciente con su terapia y con el dentista, porque como yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado de que las pacientes probablemente han dado vuelta por varias consultas de diferente naturaleza, entonces llegar a un lugar donde se ve un profesional un poco más seguro del diagnóstico, una sospecha más fundada, y luego que directamente dice yo voy a aplicar tal cosa para ir ajustando mi diagnóstico y encuentro un alivio inmediato en la misma sesión, ayuda bastante para lo que viene. Yo creo que es una buena alternativa. Pero teniendo en consideración también que hay superposición también de los dos fenotipos, en un 20%. Pero es bueno para el paciente sentir un alivio ahí, con nosotros de forma inmediata, con algo tan accesible para nosotros como el bloqueo troncular. La doctora Livet Escoto pregunta, actualmente, ¿qué tratamiento utilizan en Chile para este síndrome? Aquí podría hablar Bernardo también de esto porque él tiene una buena historia respecto a cuando envió a alguna paciente con la terapia con clonazepam, parece que era cierto. Mm. Ahí está abierto su audio, doctor Venegas. Ahí está. Bueno, gracias por el pase. Felicitaciones, César. Ese desafío no tenía la menor duda de que iba a ser bien enfrentado y bien, digamos, realizado. Así que todos hemos aprendido, estamos muy agradecidos. En relación a la pregunta, yo sé también que Luciano al final va a mencionar manejo en la última charla, por lo tanto ahí vamos a aprender mucho también. Y luego lo que nosotros hacemos, curiosamente yo les mencionaba en la semana pasada, que yo también, así como dijo César en un momento, creo mucho en la terapia cognitivo-conductual. Un término que en la diapositiva, ¿se acuerdan? Yo le puse algo así como con conversación profunda con el paciente, más que nada porque no es nosotros no tenemos la preparación para hacer una terapia cognitiva conductual probablemente tal, sino que solamente tener esa conversación profunda con el paciente y el solo hecho del paciente saber o tener algo más claro de qué es lo que tiene, ya lo está haciendo sentirse mejor. Ahora, sí, nosotros hemos hecho, como dice César, el tratamiento tópico con clonazepam, y yo creo que la experiencia que se refiere es que obviamente, parece que yo algo mencioné la semana pasada también, cuando nosotros habíamos indicado este tratamiento, y obviamente en la farmacia se lo rechazaron absolutamente, solo que yo no lo dije todo, sino que también habrían dicho de que nosotros que éramos un poquito ignorantes porque estábamos dando tratamientos que no correspondían en absoluto. Entonces, quizá eso es la historia. Pero sí, hemos hecho indagaciones con el clonazepam. Yo no podría decir que hay resultados concluyentes en eso. Yo creo que la verdad es que las experiencias que hay son anecdóticas. En muchos casos sí, digamos, son positivas. En otros también no han sido positivas, como la mayoría de las cosas. Entonces, es un poco la experiencia con el clonazepam. Y yo también siempre he recomendado, si ustedes se recuerdan, hay mucha literatura también que recomendaba en algún tiempo por lo menos, el uso combinado tanto del clonazepam como con el ácido alfa-lipoico. Y el ácido alfa-lipoico, ¿verdad? Digamos, lo mencioné también la semana pasada, quizá hasta podría ser una especie de placebo, pero hay muchos pacientes que casi se hacen dependientes del ácido alfa-lipoico. El problema es que cuesta encontrarlo. Entonces, a muchos pacientes se les aumenta la ansiedad cuando uno les da esto y no lo pueden encontrar en la farmacia. Entonces, por ahí hay un tema. Y si me permiten un poco avanzar en algo que fue visto anteriormente, yo también soy partidario de una explicación combinada tanto de factores centrales como periféricos. Yo soy muy creyente de los factores centrales, y eso lo digo más que nada porque la experiencia de muchos pacientes que hemos visto, siempre, como decía yo la semana pasada, ha habido algún fundamento tipo estresor de vida, por decirlo así, que uno puede asociar como desencadenante. Ahora, ¿y por qué digo yo que pueden ambas ser complementarias?
porque en la vía HPA, como fue lo que mencionó César, la hipotálamo, pituitaria, adrenal, efectivamente el hipotálamo se sabe, hay mucha publicación, evidencia al respecto, que está sensible a fenómenos ambientales, tanto fenómenos de vida como fenómenos incluso medioambientales tipo contaminantes, por ejemplo. Y estos son transmitidos, ¿verdad?, hacia la glándula hipófisis y luego a la glándula adrenal. Entonces, el fenómeno endocrino presente, yo creo que tiene todo un fundamento, y a eso si le agregamos además, lo cual me pareció muy bien, porque parece que yo no lo mencioné la semana pasada, pero sí hay mucha historia de pacientes con historia de, digamos, en el proceso de menopausia o posmenopausia, que están asociadas a esto. El problema que tenemos también ahí, porque me ha tocado, es que similar a lo que hemos hecho cuando derivamos a psiquiatra, los psiquiatras, yo les decía que en un gran porcentaje rechazaban estas interconsultas, similar cosa sucede con los, ¿cómo se llama?, con los ginecólogos. Cuando le damos una notita a la paciente para que vaya a ver a su ginecólogo y vea si es posible hacer o un ajuste o un inicio de terapia, por ejemplo, de reemplazo, que en alguna evidencia también está recomendada, también hay un rechazo en la mayor parte de las veces. Entonces, por eso digo yo que este es un tema que, tal como lo ha dicho César, y me pareció genial la indagación molecular que ha hecho, algo me había comentado, pero no lo había visto 100%, yo creo que va a ser de mucha ayuda. Tomé varias notitas por ahí para que estudiemos y veamos. El objetivo de esto es qué cosa más concreta podemos ofrecerle a los pacientes. Al final, insisto en eso, creo que los pacientes son los que tendrían que beneficiarse de todo lo que nosotros estamos haciendo. Eso, muchas gracias. Gracias, doctor Venegas. Bueno, nos quedan como 5 preguntas todavía en el tintero, por lo mismo les voy a pedir que nos acotemos un poquito más a la pregunta para abordarlas todas las que han aparecido en el chat. Cote Céspedes nos pregunta, ¿podemos decir que este síndrome es más frecuente en mujeres y qué porcentaje estiman ustedes? ¿Reiniciar el audio de César? Ahí sí. Espera, César, estoy reiniciando tu audio. Tú tienes que reiniciarlo, lo tienes cortado tú. Silenciar ahora. Ahí Ahora sí, sí. ahí estoy. Sí, Sí. ahora sí. Es mucho más frecuente en mujeres, 7 veces más frecuente en general en mujeres que en hombres. Y de hecho el caso, justo me tocó un caso de un hombre una vez, que está ahí en tratamiento, era un hombre, y él no encaja todavía en el cuadro clásico de este compromiso psicológico y otras cosas. Él está feliz con la vida, mucho, etcétera. Sin embargo, tiene este ardor lingual, y complementando la pregunta anterior de la colega, yo le pido al paciente exámenes de todo para descartar el ardor bucal secundario, incluyendo el estradiol, la progesterona, la DHA y el cortisol AM. Ya avanzando lo que dice Bernardo, que va a ir una notita al ginecólogo y probablemente una notita a un psicólogo o a un psiquiatra. Felizmente en la parte de psicólogo la estamos cubriendo porque hay una colega que hace terapia cognitivo-conductual y hay algunos colegas que ya están respondiendo a las notitas, los ginecólogos, porque se imaginan ustedes un dentista mandando una nota al ginecólogo para evaluar reemplazo, pero hay evidencia que yo le dejé en la literatura que dice ahí cómo prevenir, y está la cuestión del reemplazo y el soporte hormonal. César, la doctora Jocelyn Vargas dice, gracias, doc. Soy médico general y en mi práctica clínica en una población de alto riesgo biopsicosocial se ve bastante frecuente, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Y tengo una paciente con refractariedad al tratamiento. Ella ha encontrado alivio automedicándose con sopiclonal, ¿ya? Interesante en este caso lo de la aripiprazol, ¿ya? Ese era un comentario también que quise destacar. El doctor Alejandro dice, ¿existe evidencia acerca del ácido asfalipoico y el síndrome de boca urente? Algo ya contestó el doctor Venegas. Sí, hay harta evidencia para eso, y que después en las revisiones sistemáticas que han salido últimamente, permanece una alternativa, pero pasa a primera línea
el clonazepam, pero sigue manteniéndose como alternativa para la terapia. El doctor Nicolás Pinto tenía nuevamente la mano levantada. Le voy a reiniciar el audio para ver. Así que quiere en este caso hablar, darnos su comentario. Doctor, Sí, está en aire. sí, muchas gracias. Concuerdo con lo que decía el doctor Bernardo antes con respecto al rol de la participación central, y lo que quería acotar brevemente simplemente es que, aparte de los componentes moleculares que sabemos que están implicados en los distintos tipos de sensibilizaciones centrales o periféricas, creo que es importante considerar los conceptos de las nuevas comunicaciones neuronales que se van a formar luego de una sensibilización periférica a nivel central. Los conceptos de sensibilización a largo plazo, de long-term potential, creo que son fundamentales en este tipo de patologías. Y el problema y el gran desafío clínico es cómo tratar de restablecer estos contactos neuronales de base que los pacientes que están con problemas se han alterado. Eso, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, doctor. Bueno, otra pregunta dice MC, a veces de Mac. Pregunta, ¿este diagnóstico implica además consecuencias de la capacidad gustatoria? ¿Sabe algo al respecto y sus consecuencias a nivel conductual? Gracias. Sí, sí, hay varios genes que están involucrados en la capacidad gustatoria, y lo más estandarizado en la clínica, y ustedes si quieren evaluarlo en su propia clínica, pueden comprar en Amazon, yo alguna vez ya lo hice, tiritas de tiurea, feniltiurea, para evaluar la sensibilidad al sabor amargo. Eso permite aproximarse a clasificar a un paciente en no respondedor, respondedor mediano, o lo que le llaman en la literatura super taster, altamente sensible a un estímulo gustatorio. En este caso, lo más estudiado es el amargo, y los pacientes de Vocorente serían clasificados como super taster, la mayoría de ellos a los sabores amargos en este caso. Eso lo podrían ustedes evaluar en la clínica con una tirita. Yo tengo la tirita en la clínica, y por cosas del coronavirus, porque fue al año pasado a finales que lo tengo, todavía no lo he aplicado, pero estoy esperando poder aplicarlo y comprobar si es que ayuda al diagnóstico el hecho de una persona que sea muy sensible a este sabor, a este estímulo químico. César, la doctora María Jesús pregunta, muchísimas gracias, excelente presentación. En caso de origen periférico, ¿el clonazepam tópico se usaría por cuánto tiempo? ¿Lo dejarían indefinido según el origen o en este caso se revierte? Hay diferentes protocolos de semanas, partiendo por 4 o 12 semanas hasta meses, así que es relativo la evidencia y el protocolo. Algunos dicen, por ejemplo, 0.5 miligramos 3 veces al día sin sobrepasar los 2 miligramos. Otros protocolos recomiendan incluso 1 miligramo 3 veces al día. Entonces es relativo. Lo importante, en cualquiera sea los protocolos, los que rescato de ello, es que el paciente escupa luego el remanente, porque si se lo traga puede tener los efectos de la benzodiazepina de forma sistémica, somnolencia, cansancio, y lo que no se desea sobre todo es la dependencia. Estos son pacientes que, como es crónica recurrente, ideología desconocida, un paciente crónico por definición no se da de alta. Lo acompañamos. Entonces, no es una cuestión no es una enfermedad aguda, es crónico. Un paciente crónico no se da de alta, por lo tanto hay que ir evaluando. Y la pregunta anterior de la colega, que una paciente se automedicaba, y si resuelve su problema, habría que acompañarla para evitar las consecuencias de exposición prolongada al fármaco, pero si está resolviendo el problema de ardor bucal, habría que acompañarla. ¿Sí? Bueno, vamos a limitar entonces el número de preguntas porque ya están llegando más para poder ya, con las que quedaron ya registradas, terminar con este ciclo de preguntas. La doctora Bárbara pregunta por cuánto tiempo se usaría el clonazepam de forma tópica, ya lo contestó el doctor Rivera. La doctora Verónica Iturriaga pregunta, ¿cuál es la interacción de patología oral con la especialidad de TTM y dolor orofacial? No sé si puedes profundizar un poco en relación a ese aspecto. Mi experiencia en ese caso es incipiente, porque ahora con quien en este caso en Talca me comunico bastante, diría yo, es con Álvaro González. Entonces él deriva pacientes a nuestra clínica,
y yo también le escribo a él. Así que vamos conversando. En mi caso después de haberme reincorporado, después de estar un tiempo afuera, ahora cada vez más conversamos con los colegas. Ujú. Me gustaría más, así que yo creo que vamos a seguir conversando, sí. La doctora Verónica Palacios pregunta, de acuerdo a lo revisado como mecanismo, ¿hay beneficio en usar el complejo B? Si el paciente presenta avitaminosis como o disminución de vitamina en el examen sistémico, sí habrían beneficios, cualquier beneficio que tienda a normalizar niveles alterados, sí, hay beneficios. Pero si hay alteración, si no hay alteración, porque si no hay alteración no estaría indicado. La doctora Jazmín Saez, primeramente nos felicita por la presentación y los avances en la investigación del doctor César en esta patología. En segundo lugar, quisiera solicitar al doctor si puede, en este caso, mencionar nuevamente los exámenes a solicitar en un paciente para descartar otras patologías o para realizar un correcto diagnóstico diferencial. Hemograma con VHS, perfil bioquímico, perfil hepático, vitamina B, vitamina D, a veces está disponible en algunos laboratorios, no, la vitamina K es más difícil. Las hormonas, la ACTH, las hormonas tiroideas, el estradiol, la progesterona, la DHA, cortisol AM, puede ser sanguíneo salival. Por ahí va la mano, porque ahí podemos, bueno, la glicemia, porque también hay como antecedentes ardores bucales y neuropatías diabéticas, entonces también sería importante ver la glicemia, la hemoglobina glicosilada. Si en alguno de esos exámenes se ve alguna alteración, hay que tratar de volver a la normalización. El doctor Camilo Chávez pregunta, primero dice que es muy interesante el tema realmente. ¿Existe en este caso en la UTAL o en otra universidad alguna línea de investigación de medicina translacional aplicada al dolor orofacial? No diría yo que sepa, en la universidad no estamos con una línea, pero tenemos ganas de iniciar una línea. De hecho, eso justifica también estas charlas este ciclo de charlas que ha organizado Bernardo, el magíster y la facultad, es un poco para eso, para darle la vuelta, porque el diagnóstico es cada vez más frecuente. Y es cada vez más frecuente, esta es mi opinión personal, de un convencimiento que tengo inicial de la evidencia, que puede cambiar mañana mi convencimiento, pero hoy día es que algo de eso hay, o estamos viendo más casos producto de la terapia de anticoncepción oral. La doctora Jazmín Sáez pregunta, y finalmente, en Chile, para un dentista general, ¿es algo pronto recetar clonazepam? Ya que en la farmacia muchas veces es visto como algo no común. Se puede recetar, nosotros los dentistas podemos recetar benzodiazepina. Lo importante en esa receta que usamos nosotros es colocar el nombre completo del paciente, su dirección, fecha de nacimiento, edad y teléfono del paciente, todo eso. Que nuestra recetario esté identificado en la clínica donde trabajamos, y eventualmente ustedes colocan su teléfono o su correo electrónico, y en el recetario tienen que colocar, no sé, clonazepam, ¿cierto? De 0.5 miligramos, 3 veces al día, durante X tiempo, ¿cierto? Dependiendo de cómo está respondiendo el paciente. Inicialmente una buena alternativa es usarlo por 3 o 4 semanas, como la primera vez para evaluar, y colocar entre paréntesis el número de comprimidos que ustedes van a usar. Tienen que hacer el cálculo, si es para un mes, y ese cálculo del número de comprimidos también transformarlo a número de cajas. Con eso la farmacia va a extender el fármaco al paciente. Número de comprimidos y cajas. César, en este caso la doctora Jocelyn Vargas también pregunta por el uso de pregabalina. Sí, pregabalina iría más a un efecto central. Entonces, un fármaco sistémico va a tener va a ir a los receptores GABA,
y se buscaría un efecto más central. Muchos lo usan para algunos, como terapia para neuropatías. Me pasó esta semana que alguna paciente que parece, no está confirmado todavía, falta camino para eso, pero que estuvo con pregabalina y tiene una sensación urénter-lingual, ella no sintió mucha diferencia. El punto es lo que yo desconozco, y lo tendría que decir ahora, es qué tipo de unidad y qué tipo de receptor GABA en este fármaco tendría como, digamos, como blanco, porque como yo les contaba, en el caso del Vocurente, cuando hay neuroesteroides disminuidos, la conformación pentamérica del receptor tipo GABA cambia. Entonces el paciente se hace insensible a algunas terapias porque lo que quiere el receptor es estar, ¿cierto?, altamente disponible para algún neuroesteroide que esté dando vuelta. Entonces, pero desconozco cuál sería la afinidad del fármaco por el receptor. Es una pregunta interesante, quizás para alguna próxima charla podría incorporar esa respuesta. César, la doctora Ercilla Vega hace 3 preguntas en relación particularmente al tópico de la anestesia local. Dice, ¿la anestesia que utilizamos para la técnica trucular es de lidocaína o tiene que ser de otro tipo? Además, consulta Sí. si mejora la anestesia truncular, si es con o sin vasoconstrictor o es irrelevante. Todas las las que he utilizado han sido para truncular, agujelar, todo el cuento, y con el vasoconstrictor. No ha tocado un paciente hipertenso. En mi caso, yo no he visto tantos pacientes. Pero lo que vi en la literatura es que cualquier anestésico tiene la misma utilidad. Ahora, lógicamente, con vasoconstrictor vamos a tener un efecto más prolongado, y si es un paciente que está con cierta afección y no llega a ver, va a estar más feliz si el efecto es más prolongado. Pero cualquier anestésico. Uh-huh. La doctora Palacios complementa su pregunta anterior, dice, muchas gracias. Ella preguntaba, o quería que se le pueda clase específicamente, cuando no se encontraba vitaminosis. El complejo B, ¿te acuerdas que decía si servía o no servía? Sí, no he encontrado evidencia para cuando no haya vitaminosis, que un consumo del complejo B, digamos, sin vitaminosis sea un elemento protector para Vocurente. No, solo he encontrado la recomendación de cualquier alteración sistémica que se evidencie, poder controlarla para por descartes después seguir manteniendo el diagnóstico de Vocurente. Y la última pregunta, entonces, para cerrar la sección de preguntas, dice el doctor M. Schott, al dejar el comprimido de clonazepam en la boca, ¿no se estaría absorbiendo de forma sublingual de todas formas? Por eso es solo 3 minutos y escupir el exceso. Ahora, la misma recomendación dice que después no hay que enjuagarse, pero también las mismas recomendaciones como terapia inicial, y un poco ahí respondiendo a lo que preguntaba la doctora María Jesús, es como un mes para evitar esta dependencia eventual al tragar o tener una circulación sistémica. Ahora, ojo, son 3 minutos de una concentración de 0.5 intraoralmente. Entonces, la biodisponibilidad al fármaco desde un punto de vista sistémico es bastante bajo. Pero sí se puede absorber sublingual. Si la pregunta derechamente eso, sí, se puede absorber. Por eso el tiempo no es prolongado. Bueno, entonces, para ir concluyendo, entonces le damos las gracias al doctor Rivera por su interesante y actualizada conferencia. Los videos de la conferencia anterior del doctor Venega están disponibles ya en las redes sociales de nuestro laboratorio. ¿Ya? Lo pueden buscar en Facebook, @patología y medicina oral Utalca. Damos las gracias particularmente a también Reuna, que fue quien nos brindó, en este caso, el hosting del programa Zoom. Les recordamos en este caso que están los enlaces para el link de la asistencia que he publicado en el chat, ¿ya? Y también de una encuesta en relación a el diplomado en medicina oral, que nosotros tenemos como programa acá en la universidad. También les reiteramos nuestra invitación a seguir participando en este ciclo de conferencias, ya que la próxima semana el doctor Álvaro González, que también lo vi por ahí conectado, nos hablará sobre las neuropatías de fibras pequeñas. Los certificados de la primera charla ya han sido enviados, y si alguien tuvo alguna dificultad con el certificado, por favor puede contactarse a mi correo electrónico de
@utalca.cl para poder en este caso hacer y solucionar el inconveniente. Dejarlos invitados también a que puedan explorar las alternativas que tenemos en la unidad en relación al perfeccionamiento, como es el magíster, la mención en patología oral del magíster en ciencias biomédicas. En este caso, el doctor Rivera con el doctor Venegas coordinan esta actividad y pueden contactarse a sus correos electrónicos, o también del diplomado en medicina oral, en este caso, que también el doctor Venegas y quien les habla pueden entregarles mayor información. Por último, a nombre de la Unidad de Patología y Medicina Oral del Departamento de Estomatología y la mención de Patología Oral del Magíster en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, les damos las gracias por su participación y los esperamos prontamente la próxima semana. Muchas gracias y que tengan muy buena semana. Gracias, Daniel, por la invitación. Chao.